Saludos cordiales, bienvenidos a la semana número 20, segunda hora. En este video voy a hacer la explicación de la parte teórica de lo que corresponde a las hipérbolas. Así que poner mucha atención y para que con esta explicación puedan resolver la ficha de trabajo que está subida en Classroom. Entonces voy a compartir la pantalla para ir haciendo la explicación de los elementos de la hipérbola. Bien. Una hipérbola es una línea, o más bien son dos líneas que tienen forma de parábola. Aparentemente son parábolas, pero no lo son. Son hipérbolas. Si fueran parábolas, pues dijéramos que son dos parábolas. Estas son hipérbolas, es una cónica diferente a la que son parábolas, aunque tiene ciertos elementos parecidos, pero no son nada similares, son cosas diferentes. Bien, como toda cónica, las hipérbolas son son líneas simétricas, Digamos que si yo trazo una línea por ahí, por este sector de aquí, esta línea en azul que acabo de trazar, esta línea me divide, esta recta me divide simétricamente a ambas ramas de la hipérbola, perdón. Así se denominan ramas de la hipérbola. Entonces, la hipérbola está compuesta por dos ramas. Sobre este eje, porque este vendría a ser un eje, esta recta, sobre esta recta, se encuentran ubicados dos puntos importantes. Estos puntos son la intercepción de este eje, de esta recta, con cada una de las ramas de la hipérbola. Estos puntos se denominan vértices. Así como tenemos vértices en la parábola y en la elipse, acá también tenemos dos vértices. Estos vértices, pues entonces, como dije hace un momento, surgen de la intersección de ese eje con las ramas de la hipérbola. Bien, sobre este mismo eje tenemos dos puntos también importantes que se encuentran dentro de la curvatura de las ramas de la hipérbola. Estos puntos se denominan focos. Estos puntos se denominan focos. Al igual que en una parábola, pues entonces siempre se encuentran dentro de la curvatura de siempre se encuentran dentro de la curvatura de la línea que forma la hipérbola en este caso. Si yo uno los focos con un segmento, a este segmento de aquí, se le denomina eje transverso. A este se le denomina eje transverso. Entonces, el eje transverso es un segmento que va desde un foco hasta el otro foco y que contiene también los vértices. Dividiendo exactamente en dos partes iguales a este segmento se encuentra un punto que es el centro de la hipérbola. Es el centro de la hipérbola y que, como todos sabemos, que en las cónicas este punto tiene coordenadas H, K. Pasando o cortando perpendicularmente a este segmento y conteniendo al centro de la hipérbola hay una recta, que se le denomina eje conjugado.
conjugado. Aquí tenemos el eje conjugado. Vayan viendo cuántos elementos vamos a encontrarlos hasta ahora de la hipérbola. Tenemos dos vértices, dos focos, tenemos el centro, tenemos el eje conjugado y tenemos el eje transverso. Dándole forma a las ramas de la hipérbola, es decir, para que éstas tengan esta forma así cóncava, para que no estén más abiertas o más cerradas, tenemos dos rectas que tienen la particularidad que se cortan entre sí en el centro de la hipérbola. A estas rectas le denominamos asíntotas. Asíntotas de la hipérbola. Entonces, las asíntotas son dos rectas importantes. Estas son las que van a hacer que las rectas, o sea, que las curvas que forman las ramas que forman la hipérbola tengan la forma que tienen, pues un poco más cerrada, un poco más abierta. Bien, estas asíntotas, por ser rectas, tienen ecuaciones. Y las ecuaciones de una recta, pues ustedes ya conocen cómo son su expresión. Tienen varias formas y cualquiera de ellas, de la forma punto pendiente, la ecuación y igual a mx más b, cualquiera de ellas es una ecuación de estas asíntotas. Bien, sigamos. Si tomo un compás y hago centro en el centro de la hipérbola con una abertura hasta cualquiera de los focos, si pongo la punta del compás en el centro de la hipérbola y abro hasta cualquiera de los focos, voy a obtener una circunferencia. Esta circunferencia, pues obviamente tiene en su interior un círculo, contiene a los focos. Al hacer esto, vamos a encontrar 4 puntos importantes. La intersección de esta circunferencia con las asíntotas va a determinar 4 puntos importantes. Aquí tenemos estos puntos que están en amarillo. Son los puntos donde la circunferencia se intersecta con las asíntotas. Si uno de estos puntos con segmentos, lo que va a ocurrir es que estoy formando o he formado un rectángulo que en algunos casos puede ser un cuadrado, pero un cuadrado también es un rectángulo, ¿no? Entonces diremos solamente un rectángulo. Se ha formado un cuadrado. Seguimos agregándole elementos a la hipérbola. Entonces ya le hemos agregado una circunferencia con su área que es el círculo. Tenemos un cuadrado donde podríamos calcular área, podríamos calcular perímetro, etcétera, etcétera. En este rectángulo, perdón, al observar nos damos cuenta que tenemos 8 triángulos rectángulos idénticos. 8 triángulos rectángulos idénticos formados por el cuadrado y con las asíntotas y con los ejes, ¿no? Estos triángulos son rectángulos y son idénticos. Aquí he resaltado uno de los triángulos. Pude haber resaltado cualquiera de ellos. No hay ningún inconveniente. Cualquiera de ellos puede ser el que se ha elegido. Bien. La distancia que hay del centro al vértice, al igual que la elipse, se la denomina con la letra A. La distancia del centro al vértice es A. La distancia que hay del centro por el eje conjugado hasta donde se intersecta con este lado del rectángulo se denomina B. Es decir, esta de aquí. Esto de aquí.
Pero como este segmento de aquí es igual al de acá, pues entonces yo puedo trasladar su nombre al de acá, no hay problema tampoco. Y la hipotenusa de este triángulo, se denomina B, que es la distancia que hay del centro al foco, al igual que en la elipse. Al igual que la elipse, la distancia que hay del centro al foco se denomina C. Observen que del centro al foco, si yo hago un giro, voy a llegar hasta este punto y no es otra cosa que la hipotenusa. Como es un triángulo rectángulo, tenemos catetos, tenemos hipotenusas, podemos utilizar o aplicar el teorema de Pitágoras para poder hallar el valor de cualquiera de ellas, de estos lados, perdón. Bien. Eso vendría a ser en cuanto a los elementos de la hipérbola. También voy a resaltar que la longitud de los lados de un rectángulo que le llaman rectángulo auxiliar, de este rectángulo, la base va a medir 2A. Observen, de aquí hasta acá es A y de aquí hasta acá también es A, entonces la base mide 2A y la altura mide 2B. Si esto es B, para acá también es B, porque recuerden que todo esto es simétrico. Las dimensiones del rectángulo auxiliar de una hipérbola es 2B, 2A. Bien, por ahí tenemos ya los elementos importantes. También tenemos un elemento que se llama lado recto, que al igual que en las elipses, al igual que en las parábolas, es un segmento que une dos puntos de la hipérbola, pasando por el foco o contiene el foco. En este caso no lo he graficado, pero así mismo es. El lado recto, en este caso no es 4P como era en las parábolas, tiene otra forma de calcularse, ya lo voy a explicar más adelantito. Bien, si estos son los elementos de la hipérbola. Al igual que la elipse, la hipérbola puede tener su eje transverso en posición horizontal, pero también lo puede tener en posición vertical. Estas son las dos posiciones que vamos a estudiar la hipérbola, nada más. Obviamente las hipérbolas y las cónicas pueden estar en cualquier posición, no solamente con los ejes horizontales o verticales, en cualquier posición, solamente que para nuestro caso el estudio va a ser de esa forma. Hipérbolas con eje transverso horizontal e hipérbolas con eje transverso vertical. Bien. Ahora veamos qué ocurre con las ecuaciones de una hipérbola. Y digo las ecuaciones porque, como ya dije hace un momento, vamos a estudiar en dos posiciones diferentes. Va a tener dos ecuaciones diferentes. Me refiero a ecuaciones canónicas. La ecuación canónica de una hipérbola que tiene eje transverso paralelo al eje de las X, el eje transverso horizontal, como el gráfico que vimos hace un momento. Esta hipérbola tiene como ecuación canónica la siguiente: X menos H todo al cuadrado sobre A cuadrado menos Y menos K todo elevado sobre B cuadrado igual 1. Aquí vemos que cómo se puede calcular B, cómo se puede calcular C, cómo se puede calcular A. Es decir, esto de aquí no es otra cosa que el teorema de Pitágoras. Si la hipérbola tiene su eje transverso paralelo al eje de las Y, entonces la ecuación se modifica un poco y tenemos que Y menos K al cuadrado sobre A cuadrado menos X menos H todo al cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1. Son ecuaciones que son parecidas a la de la elipse, pero acá tenemos que la operación que tengo en el primer miembro de la ecuación es una diferencia, es una resta.
en la elipse es una suma, acá tenemos una resta y acá también tenemos una diferencia notable. En la elipse, la cantidad mayor siempre es A y A cuadrado se puede encontrar como denominador de la primera fracción o como denominador de la segunda fracción, dependiendo de la ubicación de la elipse. En la hipérbola esto cambia. El A cuadrado siempre va a ser denominador de la primera fracción. No van a cambiar los denominadores. Los que cambian son los numeradores. Observen que x menos h al cuadrado en esta ecuación de aquí se encuentra como numerador de la primera fracción. Y acá x menos h elevado al cuadrado se encuentra como numerador de la segunda fracción. En este caso no cambia a cuadrado y b cuadrado, lo que cambia es el numerador. Si a cuadrado está como denominador de x, entonces el eje transverso es paralelo al eje de las x. Si a cuadrado está como numerador como denominador de y, entonces el eje transverso es paralelo al eje de las y. Así se puede reconocer o así tiene que usted ir dándose cuenta cuando necesite trabajar con una hipérbola. La ecuación general de la hipérbola, al igual que cualquiera de las cónicas, tiene la forma ax cuadrado más by cuadrado más dx más ey más f igual 0. Pero para que esta ecuación general sea una hipérbola, A y B deben tener signos diferentes, es decir, A tiene que ser negativo, B positivo o A positivo y B negativo. Esa es la característica que debe tener la ecuación general para que esta ecuación represente una hipérbola. Bueno, eso es todo en cuanto a hipérbolas. Eso es todo en cuanto a elementos de la hipérbola y ecuaciones de la hipérbola. Entonces, con estos ustedes van a poder resolver los ejercicios que se encuentran planteados en la ficha correspondiente. Por el momento eso es todo. Nos vemos. Pasen bien.